el Gobierno Nacional derogó el decreto que aplicaba el 50% del fomento en la producción y eliminó la cuota de pantalla, entre otras disposiciones que modifican lo que ya venimos hablando en el hartazgo, que el cine se autofinancia solo, al igual que nosotros las televisoras populares, por unos impuestos que ya estaban implementados. Bueno, esto viene en línea con lo que viene haciendo el gobierno desde que aceptó lo que es el gobierno, sí, desde diciembre, que viene reduciendo el presupuesto para el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales y también despidiendo al personal, ¿sí? Eso es bastante grave y obviamente no vamos a ocupar ahora del tema. Sí, esto obviamente que afecta a la cultura y bueno, el cine que conlleva un montón de trabajo detrás de lo que se ve y para hablar un poquito cómo afecta en específico esto, tenemos la primera nota de la noche, Carla. Exactamente, vamos a hablar con Fabio Vallarelli, quien es director de cine y también abogado y docente. Muchas gracias, Fabio, por este contacto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te preguntamos entonces, ¿qué podés decirnos de lo que se sabe hasta ahora sobre este tema? ¿En qué afectaría específicamente al cine argentino? Algo que nos llena de orgullo siempre. Bueno, lo que se dio a conocer en realidad durante la madrugada de hoy, pero la resolución está firmada para el día de ayer, es un decreto reglamentario que básicamente lo que hace es reglamentar la ley de cine y derogar algunos decretos que ya reglamentaban la actividad cinematográfica. Como ustedes decían, entre las cosas que hace este decreto reglamentario y la resolución del instituto que se aprueban como anexos, está la eliminación de lo que se conoce como la cuota de pantalla y la media de continuidad, que es básicamente la obligación que tienen las empresas exhibidoras y las salas, digamos, de exhibir un mínimo de películas nacionales y de además sostener las películas nacionales en cartel cuando tienen una cierta cantidad de público. Esto es cierto que siempre se incumplió, que siempre fue problemático, que durante los últimos años incluso no estaban aplicando las multas que deben aplicarse, pero la realidad es que la ley lo consagra y ahora básicamente lo que hace esta reglamentación es dejarlo en una nebulosa porque queda al arbitrio de algo que se pueda definir en el futuro sin demasiada claridad. Después, por otro lado, hace algo muy grave, que es limita de manera considerable cómo se van a asignar los recursos que integran el fondo de fomento. O sea, el cine, por la ley de cine, se financia a partir de toda una serie de impuestos, o sea, asignaciones específicas de impuestos que están vinculados al consumo de la propia industria cultural, ¿no? Un porcentaje de las entradas de cine y otro porcentaje de los impuestos que pagan las cableoperadoras, las empresas que explotan el espectro radioeléctrico. Todo eso conforma lo que se llama el fondo de fomento y lo que hace la ley de cine es establecer que el INCA tiene que ejecutar ese fondo de fomento. Esta resolución lo que reglamenta es que un 20%, hasta un 20% de ese fondo de fomento, de ese presupuesto, se va a poder aplicar a gastos de salarios y administrativos del instituto y que otro 20%, hasta otro 20% se va a poder utilizar para el subsidio y el fomento a la producción cinematográfica. Lo cual abre un gran interrogante que es, bueno, ¿qué va a pasar con el otro 60% del fondo de fomento? Hasta la reglamentación, hasta este decreto reglamentario, el máximo establecido era el 50%, es decir, como máximo el 50% del fondo de fomento tenía que estar destinado a la producción cinematográfica. Después, limita, por supuesto, bastante lo que es el acceso y básicamente elimina la posibilidad de que se desarrolle una pequeña y mediana industria en el sector cinematográfico porque le pone un límite a las personas jurídicas de poder solicitar subsidios ante el instituto por un año. Es decir, no solo una persona física, sino una persona jurídica, una pyme, puede ir al INCA y pedir solo un subsidio por año, salvo que pida un subsidio, le declaran de interés el proyecto, financie el proyecto, produzca, filme y estrene en ese lapso de un año, algo que es imposible en general para la actividad cinematográfica. Entonces, no solo afecta al cine independiente, digamos, o al pequeño cine,
sino que además también afecta la posibilidad de que haya un desarrollo industrial de la actividad cinematográfica, que hoy por hoy ya no, pero en su momento daba más de 100.000 puestos de trabajo. Bien, Básicamente, Fabio. la muerte de la actividad cinematográfica. Bien, Fabio, con todo esto que nos estabas explicando, bueno, básicamente es uno de los argumentos, ¿no?, que esgrime siempre la libertad avanza con otros organismos estatales, esto de vamos a reestructurar y que se maneje esto por las leyes del mercado, ¿no? Esgrimiendo que las producciones nacionales que son buenas van a llegar de por sí sin una necesidad de una cuota, cuando sabemos que los tanques de afuera vienen con una monstruosa publicidad y prácticamente es imposible competirles, ¿no? En este sentido, ¿por qué crees que se toma esta decisión y quiénes van a ser los afectados? ¿Por qué no se ve como el cine nacional como una fuente de divisas? ¿Por qué se pregona que vengan directamente todas las películas de afuera? ¿Por qué ves que esto sea así? No hay ninguna explicación razonable para esto que se está haciendo. Es decir, el gasto, para que haya una idea, digamos, el presupuesto total del instituto que financia más de 200 películas, estamos hablando de alrededor de 60 millones de pesos. Películas grandes y películas chicas, películas muy, muy grandes y documentales muy pequeños. El costo de mercado a nivel industrial de películas de costo medio son entre 20 y 30 millones de dólares. Con lo cual estamos hablando que toda la industria nacional, con lo que se financian afuera, 2 películas grandes, acá se financian más de 200. En términos de achicamiento del gasto público, el propio déficit del instituto que denunció el gobierno fueron de 3 millones de dólares. Es decir, es menos de lo que cuesta hacer una película de mercado. Con lo cual, no existe una razón para hacer esto en términos de mercado. Si había que sanear el instituto y había que acortar el déficit, era posible hacerlo pensando cómo administrar los recursos que existían de una manera mejor, que eso siempre es una discusión dentro de la propia industria cinematográfica, pero bajo ningún punto de vista haciendo esto, que además no va a repercutir en que el Estado tenga mayores recursos para disponer de otras áreas, porque el mayor financiamiento del Inca, como hablábamos, sale de asignaciones específicas de impuestos del propio consumo. Entonces, no hay ninguna razón para hacer esto, la única razón para hacerlo es ideológica y claramente es una provocación porque esta ley y este decreto reglamentario y esta resolución se firmaron el 23 de julio, que justamente es el día del director cinematográfico a partir de que se conmemora la creación de la Asociación de Directores Argentinos. Y la resolución está escrita desde el 4 de julio. Entonces, el fundamento para guardar esa resolución durante 20 días no es más que una provocación. Bien, anecdótico también cuando se firmó, cuando estaba hecho la reglamentación, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que decís, vos estabas hablando de que hay una reducción de lo que es trabajo en el sector audiovisual, teniendo en cuenta que tenemos una producción audiovisual que muchas veces se viene a buscar desde afuera por la calidad de producciones que podemos hacer desde aquí. ¿Cómo se encuentra hoy, para dar un panorama general, la actividad audiovisual en Argentina? Más allá de esto que puntualmente pasó a partir de ahora, pero ¿cómo está? La actividad cinematográfica está completamente frenada. Hay muy pocas películas. En mi caso personal, yo conozco que estaban en curso 3 rodajes en todo el año, cuando estamos hablando de una producción que tenía más de 200 películas al año, con lo cual está absolutamente frenado. Lo que está ejecutando son presupuestos, o sea, son películas que ya estaban asignadas el financiamiento de ejercicios anteriores del instituto, y después producciones que pertenecen a las plataformas, pero de hecho Argentina ya no es rentable ni siquiera para las plataformas. La mayoría de los rodajes importantes de plataformas se están asentando en otros países como Uruguay. Entonces la situación es crítica, es realmente crítica. Bien, Fabio, y además a esto le podemos agregar esto que decías vos, Carla,
que cuando la situación en general de por sí es complicada, uno de lo que recorta primero como consumidor es el ocio, ¿no? Y en este sentido queríamos preguntarte, ¿por qué crees que siempre la cultura es uno de los sectores que siempre golpean este tipo de gobiernos? Pasó en el macrismo, pasa ahora. ¿Por qué crees que es, digamos, uno de los sectores más afectados? Mira, en el caso puntual de esto que está ocurriendo ahora, como te digo, lo que hay directamente es un sesgo ideológico no, y una decisión de frenar una industria. No hay ni siquiera un plan de poner el cine al servicio de las reglas de mercado. Es decir, no es que vos decís, mira, che, esto es un proyecto para que haya menos producción y producciones más caras y fomentar otro tipo de producción cinematográfica más anclado a lo que se produce afuera. Esto es directamente un industricidio, o sea, no tiene ni siquiera una lógica en términos de producción de cultura que puedan tener sectores de derecha. Es un sinsentido total y no se puede explicar más allá de una decisión de dañar a un sector de manera deliberada. Bien, están dañando la cultura, obviamente, a muchas cosas que nosotros venimos haciendo también aquí en Barricada, como informar a la población, porque además de ocio, como se suele decir la cultura, también tiene una función especial de informar a la población. Pero del sector audiovisual es un sector que no se queda bastante callado, digamos. ¿Qué se está haciendo desde el sector para poder impulsar medidas de contraofensiva a estas medidas que aporta el gobierno? ¿Tenés alguna información? Realmente no lo sé. Sí, lo que creo es que es importantísimo poder hacer algo. Yo creo que este decreto reglamentario es inconstitucional y debería ser judicializado. Es cierto que el presidente de la Nación tiene la facultad de poder reglamentar las leyes y cómo éstas se van a implementar, pero esa reglamentación no puede bajo ningún punto de vista alterar el espíritu de la normativa y la finalidad de las leyes, y esto altera por completo la finalidad de la ley de cine. Así que yo no tengo ninguna duda de que esto habría que judicializarlo, porque además no parece haber demasiada preocupación por el resto de los sectores políticos de entender lo problemático que resulta y del daño que esto significa de acá adelante para la producción cinematográfica y para la formación y para la inserción laboral de las personas que hoy se están formando para poder trabajar en cine y para hacer sus películas.